machimbre de su casa. Que se le vea su cara, por favor. No quiere verle el machimbre de su casa. ¿Listo? Jóvenes, ya comenzamos el cuarto periodo. Todavía, como yo todavía tengo plazo como hasta el jueves para entregar notas, no les he terminado de calificar. Si ustedes ven, estadística ya está todo calificado. Solamente falta trigonometría, algunos talleres, como unos cuatro talleres. Que la verdad la aplicación está molestando y por eso no he terminado de calificar. Voy como en la gráfica de, si no estoy mal, de cotangente, calificándoles algunos. Más o menos así. Aunque yo ya califiqué cosecante de analítica o proyección, la verdad no me acuerdo. Entonces ahí voy terminando hoy. Aspiro terminar de calificarles a ustedes para que ya tengan todos sus notas. ¿Listo? Pilas con esas. Hubo muchas, lamentablemente hubo muchos errores así terribles como no utilizar un curvígrafo. Eso parecía como de primaria. Sí. Aquí les digo de una vez. Por favor, me encienden cámaras. Justin, Daniela, Francisco, Angie. Son tan amables. Cámaras encendidas, por favor. En estadística, quedamos en medidas de posición muy bien para Cristian y para Sergio. Muy bien por ese quiz. En medidas de posición, quedamos en medidas de posición. Ahora vamos a ver medidas de posición, pero ya con tablas. ¿Listo? ¿Cómo sería con tablas? Se parece mucho cuando nosotros buscamos la mediana, o sea, prácticamente es lo mismo, sino que ahora cambia la fórmula. Si ustedes ven, la mediana, el término de la mediana, que también es posicional, tiene mucho que ver con las medidas de posición de cuartiles, percentiles, deciles bueno, cuartiles, deciles y percentiles. Tiene mucho que ver. Básicamente es el mismo funcionamiento de la mediana. Es básicamente lo mismo para datos puntuales. Entonces, primero vamos a ver distribución de frecuencias para datos puntuales, que es la tabla normal, que es la tabla sin datos agrupados. ¿Listo? Y luego vamos a ver con datos agrupados, porque funciona de diferente manera. ¿Listo? Como en las medidas de tendencia central. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, Entonces vamos a ver, repito, medidas de tendencia, medidas de posición con distribución de frecuencia en datos puntuales. Distribución de frecuencias, coloquémoslo así. Yo lo separo con la otra distribución de frecuencia en datos agrupados y ya. Listo. Cuando nosotros hallamos la mediana en distribución de frecuencia normalita sin agrupación de datos, ¿cómo lo hacíamos? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Quién se acuerda cómo hacíamos? ¿Cómo hallamos la mediana para datos normalitos en tablas? Utilizamos la fórmula de n más 1 sobre 2 o n dividido entre 2 y buscábamos la posición en la frecuencia absoluta. Perdón, me atoré. En la frecuencia absoluta acumulada y así determinamos la mediana. Básicamente era eso. Era todo lo que hacía. Distribución de frecuencias. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Quién me dice, por favor, primero que todo vamos a sacar cuartiles, percentiles y deciles para cuando la cantidad de datos es par? ¿Quién me dice cómo es la fórmula? Por favor, cuando son pares. Entonces nos vamos a fijar, primero que todo, en las fórmulas normales. En las fórmulas que nosotros utilizamos en medidas de posición. ¿Quién me dice, por favor, cómo serían los cuartiles? Por favor, la fórmula de los cuartiles cuando los datos son pares. Si son tan amables. QK es igual al número de datos. Muy bien, gracias, Cristian. Alguien que me presta atención y no ignora a la profesora. Gracias. Es igual a KN, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre 4. Eso para los cuartiles, ¿no? Súper fácil. Eso para los cuartiles. Relativamente es igual con todos, ¿no? Solamente que cambia por cuál se divide. Exactamente. Solamente cambia con respecto a la distribución. Y se divide entre 4, entre 10 o entre 100. Cuartiles, deciles y percentiles. Como lo acabo de decir Cristian, tiene una conclusión muy, muy básica y tiene toda la razón. Básicamente es la misma fórmula para los pares. Lo único que cambia es el parámetro. Es lo único que cambia. Si tú vas a hallar cuartil o percentil o decil. Nada más. Tienes toda la razón, Cristian.
cuartiles. El profesor escribe súper bien, cuartiles. ¿Listo? Y como lo acabamos de decir, como lo acabo de decir Cristian, básicamente nosotros para los otros podemos copiar y pegar y solo cambiarles el denominador porque básicamente es lo mismo. Como lo dijo Cristian, para los pares. Para los impares lo mismo, pero cambia un poco la fórmula nada más. En este caso vamos con los deciles, ¿cierto que sí? Cambiamos también. Acordémonos que los cuartiles vamos a tener 3, que los deciles vamos a tener 9 y que los percentiles vamos a tener 99. Solo tenemos que tener claro del tema de la vez pasada, ¿cierto? Deciles. Entonces aquí ya no va a ser QK, perdón, sino va a ser DK, ¿cierto que sí? Y aquí no vamos a dividir entre 4, sino vamos a dividir entre 10, ¿cierto que sí? Y vamos con los percentiles. Estas fórmulas las tenemos que tener claras. Claras es claras. Vamos con los percentiles. Percentiles. En este caso vamos a colocar PK, ¿cierto que sí? Y aquí no vamos a dividir entre 10, sino vamos a dividir entre 100. Listo. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Listo. Y para los impares, básicamente es lo mismo. Para el impar básicamente lo mismo, lo único que va a cambiar es el numerador, la fórmula de arriba, que en este caso no es KN, sino en este caso sería, entre paréntesis, K por N más 1, ¿cierto que sí? Es básicamente lo único que cambia. ¿Listo? Para el impar. Entonces arriba vamos a hacer exactamente lo mismo, y estas son las fórmulas que prácticamente les costó a ustedes, porque mucha gente cometió muchos errores en el quiz, los errores muy tontos, la verdad, que ese quiz estaba muy sencillo, en donde básicamente eso era lo que teníamos que manejar y todo lo hubieran podido manejar con percentiles y ya. Listo. Entonces, jóvenes, tenemos esto. Listo. Ahora, profe, ya tengo esto, pero todavía no sé dónde revisó esta vaina en una tabla. Súper fácil. Ustedes van a revisar como cuando nosotros buscábamos la mediana, que hallábamos el valor de la posición de la mediana, como estamos hablando de medida de posición, esto también va a ser la posición del cuartil o del percentil o del decil. ¿Y dónde buscamos esa posición? ¿En dónde lo buscaríamos en una tabla? En la frecuencia absoluta acumulada. O sea, esto que está acá se busca en la frecuencia absoluta acumulada. Y ya. O sea, que vamos a tener la tabla, la distribución de frecuencia que nosotros sabemos normalita, la básica, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, absoluta y absoluta acumulada. Si la necesitamos la relativa acumulada la ponemos, si no, no. Y en este caso la que nos va a interesar es la absoluta acumulada porque accediendo a la absoluta acumulada vamos a ubicar un cuartil, un percentil o un decil. Vamos a revisar. Entonces, vamos a revisar y también vamos a jugar con esto. ¿Qué quiere decir? Vamos a hallar valores de cuartiles, deciles y percentiles que tengan que ver con la misma posición, a ver si nos da lo mismo. ¿Cierto? Vamos a revisar si nos da lo mismo. Entonces, ¿dónde lo buscamos? Se busca en la frecuencia absoluta acumulada. Absoluta acumulada. Acumulada. NFI mayúscula. Ahí es donde se va a buscar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a jugar con esta vaina a ver si nos da lo mismo. Vamos a entrar a hacer de uno un ejemplo. Estas serían las fórmulas de los deciles, percentiles y cuartiles para distribución de frecuencia normalita. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo número 1. ¿Listo? Espérame un segundito. Que lo copio por acá. Digamos, es edades de estudiantes de trigonometría. Yo sé que va a ser muy exagerado la edad de 13 años, pero no se me ocurrió otra variable.
de trigonometría. Listo. Entonces me dice, ya está en la tabla de distribución de frecuencias. Me dice la tabla que aquí está X. Acordémonos que X es el dato, en donde X aquí me dice que hay chinos que tienen 13 años, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Yo sé que en trigonometría no hay ninguno que tenga 13, pero es una exageración. Quería hacer la tabla grande. ¿Listo? Y lógicamente tenemos que tener una frecuencia absoluta, ¿no? Porque si no, no podemos, que es la cantidad de veces que el dato se repite. Aquí tenemos FI. ¿Listo? Entonces, jóvenes, me dice que los que tienen 13 años son 3. Los que tienen 14 son 14. Según este ejemplo. Tienen la misma posición. Todo muy bien. Los que tienen 15 años son 23. Un ejemplo así todo de un colegio público. Aquí tenemos 5, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 1. Para un total de ¿cuánto? ¿Quién me dice, por favor? ¿Para un total de cuánto? ¿Quién me dice? ¿Quién lo suma así súper rápido? Creo que son 60, profe, ahí haciendo el cálculo en la mente. Muy bien, Cristian. Sí es 60. Excelente. Entonces, para un total de 60, tienes toda la razón, Cristian. Para un total de 60. Y entonces, jóvenes, ¿qué tengo que tener yo para poder hacer esto? Entonces, digamos que el que ustedes quieran. Hallemos primero los de la mitad. A ver. Hallemos primero los que sean correspondientes a la mediana de cada uno de ellos. Por ejemplo, de los cuartiles, ¿cuál es la mediana? ¿El cuartil número qué? 2. 2, muy bien. Entonces, si yo quiero hallar la mediana, voy a hallar el cuartil 2. Listo. Si yo quiero hallar del deciles, ¿cuál sería la mediana? Decil número qué? 5. Muy bien, Cristian. Decil número 5. Excelente, Ana. Usted sí aprendió esto muy bien. Decil número 5. Tienes toda la razón. Y si hablamos de percentil, lógicamente la lógica nos da que tendría que ser el de la mitad, que sería 50, ¿no? Eso nos dice la lógica, ¿cierto que sí? O sea, aquí sería 50. Nos tiene que dar lo mismo, nos tiene que quedar en la misma posición de la tabla. Nos tiene que quedar en la misma posición o si no, algo estaría mal. Listo. Lo primero que yo tengo que revisar para utilizar la fórmula es que si la cantidad de datos es par o impar, como lo manejábamos anteriormente. Cantidad de datos, par o impar, jóvenes. Par. Entonces me voy a este lado. Listo. Pero entonces vamos a revisar. Entonces primero vamos a hallar cada uno de ellos y luego vamos a colocar en dónde lo tenemos que buscar. En este caso, ¿cuál es la fórmula para el cuartil número 2? Pues en este caso, si estamos hablando del cuartil número 2 y es par, pues aquí colocamos Q2, que sería igual a ¿qué? A N ¿qué? K, que sería ¿qué? 2 por ¿cuánto? Por 60. Por 60, muy bien. Dividido entre 4, porque estamos 4. hablando de cuartiles. Y eso sería 120 dividido entre 4. ¿Cuánto me daría 120 dividido entre 4, jóvenes? ¿Cuánto me daría? 30. 30, muy bien, gracias. Dígalo duro, que usted sí tenga sueño, pero dígalo duro. Muy bien, 30. Tienes toda la razón, Alejandra. ¿Fue Alejandra? Angie, profe. Angie. Es que se le parece mucho la voz de Angie y Alejandra. Yo siempre las confundo. Listo. Entonces, el decil número 5. Entonces, aquí 5. Hacemos exactamente lo mismo por 60. Dividido entre ¿qué? Entre 10. ¿Y eso cuánto me daría? 5 por 60. ¿Cuánto me daría eso? Eso me daría 5 por 6. 300. ¿Cuánto? 300, ¿no? 300 dividido entre 10 y nos da 30. Nos da 30. Ahora, esa sí es Alejandra. No me pueden decir que no, esa sí es Alejandra. Si ustedes ven, para que lo entiendan, cuando nosotros estamos buscando la mediana de los 3, básicamente nos tiene que dar lo mismo.
pues tiene que dar lo mismo. Si no les da lo mismo en Q2, D5 y P50 es porque algo está mal. Ustedes hicieron chocolocuras o chocoaventuras en su cabeza que algo les dio mal. Y ustedes mismos lo detectaron cuando hicieron el quiz. Ustedes podían hallar, cuando yo les buscaba eso del 30, del 40, ustedes lo podían hacer o con percentiles o con deciles y les daba lo mismo. Hubo gente que hizo los dos cálculos y me dijo, profe, pero yo utilicé uno de los dos porque la verdad me dio lo mismo. Efectivamente les tiene que dar lo mismo. Si nosotros buscamos, por ejemplo, el percentil 25 y el Q1, básicamente nos tiene que dar lo mismo. Sí, claro que sí, porque el Q1 me representa el 25% y el percentil 25, pues lógico, representa el 25% también. Entonces, básicamente les tiene que dar lo mismo. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, percentiles, deciles o cuartiles. Tienen que tener en cuenta que tengan la misma equivalencia, que si yo estoy hablando de Q1 y de P25, eso es lo mismo porque los dos representan el 25%. Acá nos da lo mismo porque los tres representan ¿qué porcentaje, jóvenes? ¿Qué porcentaje nos representan los tres? Q2, Q5 y P50. ¿Me pueden decir, por favor? El 50%. El 50%, como lo acabo de decir Cristian, el 50%. Si ustedes revisan, acá me va a dar 3.000, no estoy mal, ¿sí? ¿Sí me da 3.000? Sí, claro. Sí, profe. 3.000 sobre 100. Y 3.000 sobre 100 que sería igual a 30. En los tres me dio lo mismo. Que todos estos, si nosotros ponemos a buscar sin necesidad de hallar la mediana, nosotros sabemos que estas tres son las fórmulas de hallar ¿qué? Y hallar la mediana. Ahí ustedes están hallando la mediana de manera inmediata. Si yo les digo a ustedes, hállenme la mediana con medidas de posición, no tienen que utilizar medidas de tendencia central para hallarme la mediana. Ustedes con el Q2, con el D5 y con el P50 me pueden hallar la mediana sin necesidad de utilizar medidas de tendencia central, ¿o sí? Ustedes de una vez me pueden hallar la mediana, que es el dato de la mitad. Listo, jóvenes. Listo, profe. ¿Y ahora dónde sé que está ubicada esa mediana? Pues para eso necesitamos FI acumulada. Es lo único que vamos a necesitar, FI acumulada. Entonces vamos a buscar en FI, vamos primero a sacar FI acumulada de esta. Daniela, ¿me puedes decir, por favor, por cómo comienza FI acumulada? Según FI. ¿Con qué número, por favor? Con 3, muy bien. Excelente, con 3. Janine, ¿con qué sigue? Por favor. Con 17. Muy bien. Excelente. Después de 17, Juan Pablo, ¿qué sigue? Pablo, de jugar Free Fire y présteme atención a la. ¿Qué sigue después de 17? ¿Juan Pablo está? Sí, yo ahorita lo dejé entrar. ¿Me escucha? Sí, claro, te escucho perfecto, Juan. Dime, ¿cuál sigue? Pero me perdí, la verdad. ¿Por qué no me estaba prestando atención? Apenas estoy preguntando FI No. acumulada. FI Es que, acumulada. 3 más 14, 17. Luego súmale al 17, 23. Dímelo, Alejandra, que tú sí me estás prestando atención. 40. 40, gracias. Aquí seguiría 50, aquí 55, 59 y por último 60, ¿no? Ya, Dios mío. Listo. Acordémonos que aquí esto es posicional. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que buscar la posición 30. Si nosotros escogemos el 3, básicamente, ¿qué posiciones estamos buscando? ¿Del 1 a qué? Del 1 al 3, ¿cierto que sí? Entonces, no me sirve. Si nosotros cogemos el 17, ¿qué posiciones estamos buscando? ¿Del 3 a qué? De 3 al 17. No me sirve. Tengo que buscar la posición 30. Si nosotros cogemos 40, sería la posición desde el 17 hasta ¿dónde? Hasta el 40, ¿cierto? Hasta el 40. Entonces, ¿será que la posición 30 está ubicada en esa parte de la frecuencia absoluta, en el 40? Sí, profe, ¿por qué razón? Señora. Porque estaría del 17 al 40. Acordémonos que ustedes siempre buscan un número mayor a esa posición y ahí es donde se ubica. En este caso nos ubicamos acá en el 40 y ahí estaría la mediana que sería Q1, espérate, que sería Q1, sería Q de 5 y P50. Acá estarían las tres. Q1, que básicamente las tres me representan a qué? A la mediana. Acordémonos que estas tres representan a ME. Estas tres lo que están haciendo es representar a ME.
Si yo les pido, repito, yo en un ejercicio, en un quiz, le puedo decir a ustedes, hállenme la mediana utilizando percentiles, un ejemplo. Entonces, ustedes ya saben cómo tienen que hacerlo. En este caso, buscamos el P50, que esa es la mediana. Si lo digo con deciles, buscamos el P5, y si lo digo con percentiles, con cuartiles, buscamos el Q2. Entonces, acordémonos que aquí estaría Q2, ¿cierto que sí? Q2 de 5 y P50. ¿Alguien tiene alguna duda? Además de Juan Pablo, que sé que no me prestó atención porque está jugando. Perdón. Por favor, copien. ¿Alguien tiene alguna duda? Y ya sé, por favor, copien. ¿Alguien tiene alguna duda? Si nunca ha copiado las fórmulas, por favor, los invito a que copien las fórmulas. Por favor, que no hagan el oso. Haciendo esas fórmulas re mal, como lo hicieron en el quiz. Un ejemplo, si yo les pido hallar de 7, ¿cómo sería, jóvenes? También lo pueden hacer acá, de 7. Acá. ¿Quién me dice cómo hallar de 7? Y P52, por ejemplo. De 7. ¿Cómo hallaría de 7 y P52? Es lo mismo, profe. Es exactamente lo mismo, muy bien, es lo mismo. Lo único que va a cambiar es la posición. P52. En este caso, vamos a utilizar la misma fórmula que utilizamos acá. Solamente voy a cambiar acá este 5 por un ¿qué? Por un 7, ¿cierto que sí? Por un 7. Y pues 7 por 6, 42. Eso me daría 420, ¿cierto que sí? Si no estoy mal. Sobre 10. O sea que me daría posición 42. ¿En dónde estaría ubicado de 7? Debajo del 40, o sea, en el 50. Debajo del 40. Ah, se me olvidó escribir, disculpen, jóvenes. Básicamente la profesora aquí está mal porque no ha escrito la respuesta. Aquí no ha escrito la respuesta. Eso iba a decir yo, profe. En ninguna escribió la respuesta. Por ejemplo, esta no sería la respuesta, es apenas la posición. En este caso, Q2 sería ¿qué? A mí se me olvidó colocar y está re mal. Q2 sería igual 15, ¿cierto? A 15, muy bien, excelente, porque es el dato. Como estamos hablando de posiciones, estamos hablando del dato. Entonces, como lo acabo de decir Cristian, aquí Q2 sería 15, en este caso P5 también sería 15, porque estamos hallando el dato de la mitad, ¿cierto que sí? P5, T5, perdón, sería 15. Y por último, P50 también sería 15. Como lo acabo de decir Cristian, es el mismo. ¿Listo? Entonces, acá, en este ejercicio, como para terminar, ya que nos quedan 5 minuticos nada más, para terminar y ya continuamos el día jueves, ya con actividad de esto. Básicamente, lo único que yo voy a buscar es la posición. Entonces, aquí voy a hallar mi D7. Y mi D7, ¿dónde estaría ubicado? ¿Será que estaría ubicado en la misma posición en donde yo ubiqué ahorita la mediana con Q2, D5 y P50? No. ¿Estaría ubicado en dónde? ¿Cómo sería D5? ¿Quién me dice, por favor? D7, perdón. D7. ¿Dónde estaría ubicado D7? ¿Quién me dice? En el 50, o sea, 16. No, la respuesta no sería esa. Ah, 16, sí. Si es que me dice 50 y es 16. En este caso, la respuesta, como lo dijo ahorita Sergio, es 16. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el P50. Acordémonos que esto es la posición. La respuesta no es la posición que nos da, sino el dato. Acordémonos que siempre la respuesta es el dato. En este caso voy a hallar P52 y P52 sería 52 por 60. ¿Quién me dice? Profe, o sea que básicamente, por ejemplo, varios porcentajes de cuartiles, deciles y percentiles, puede ser el mismo dato, ¿cierto? Exactamente. O sea, por ejemplo, súper fácil. El 75%, el 75% es el mismo cuartil, el cuartil 3, que sería P75. Otro ejemplo, el decil 9
sería el 90%, que sería el percentil 90. ¿Sí me entiendes? Varios se pueden solucionar de dos maneras. Se pueden solucionar de dos maneras. O hallando el percentil, o hallando el decil, o hallando el cuartil, o hallando el percentil. Pero tiene que dar lo mismo. Si no te da lo mismo, algo está mal. Tiene que darte No, lo sí, mismo. profe, a lo que yo me refería era que, o sea, por ejemplo, varios porcentajes, no importa si son porcentiles o deciles, o sea, básicamente el dato, el resultado puede ser El como mismo. el mismo, O sea, porque como ubicarse en hay la misma poquitos posición. datos, Exactamente. ok, Ubicarse en la misma posición. Por ejemplo, si tú buscas el 50, pues lógicamente va a dar 15 también. Va a estar, creo que en 15 también. Si tú vas a buscar el percentil, no 52, sino 50 o 49. De pronto te va a dar muchos datos, muchos percentiles en el mismo dato, que es lo que tú me estás diciendo, en el mismo dato. Hasta que no cambies fuertemente de ejercicio. O sea, ahorita vamos a mirar en el 52. Yo creería que nos daría la misma posición de 15. Vamos a revisar si nos pasa de 15 a 16. ¿Cuánto me da 52 por 60, joven? 5 por 6, 12, llevo una. 5 por 3120. 3120 sobre 100. Que eso nos daría, por ejemplo, ya nos dio un decimal. Ya nos dio un decimal. Ahí ya nos dio ¿qué? 3,31,2, ¿cierto que sí? Ahí ya nos dio decimal, que sería 31,2. Pero entonces nos ubicamos, a pesar de que nos den decimal, nos ubicamos en el que sigue, que sea superior a ese. En este caso, 17 no nos podemos ubicar, pero nos ubicamos ¿en dónde? Nos ubicamos en 15 porque es 15, la frecuencia absoluta de 15 sería 40. Es mucho mayor que 31,2. A pesar de que me dio el decimal, aquí no le vamos a meter tanta vaina a esto. Si nos dio en esa posición de la frecuencia absoluta, ahí nos quedamos sin tener en cuenta que nos dio en decimal. Ay, profe, pero es que nos dio en decimal. Ahí cómo sé exactamente. No interesa. Está dentro del rango del 40. Y entonces ahí nos quedamos con el dato. Si queda en el 40, hubiera dado 39,7, por ejemplo. Sigue estando en el 40. Si hubiera sido 41,2, ya pasamos al 50, a la frecuencia absoluta del 50. Entonces, en este caso, mi respuesta estaría ubicada también en ¿qué? En el 40 de la frecuencia absoluta acumulada, o sea que el D52, como lo que tú acabaste de preguntar, Cris, en este caso, el D52 básicamente nos da en la misma posición que el D50, que sería ¿qué? 15. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? Copian, por favor. Y ya terminamos por hoy. Copien, por favor, las fórmulas, porque ustedes hicieron mucho el oso en esas fórmulas, sobre todo cuando les puse par o impar. Por favor. El día jueves hacemos ya una actividad de esto. Entonces les voy a dar el espacio, los 3 minutos que quedan de clase para que copien. Por favor, copien esta parte. No hagan el uso más con esas fórmulas. Está muy sencillo, la verdad. Lo único que tienen que hacer es colocar la fórmula, determinar si es decir, cuartil o percentil, revisar la frecuencia absoluta, que no pase la frecuencia absoluta, que no sea mayor, y eso es todo. Y que sea coherente también los datos que ustedes manejan. Acordémonos que muchos percentiles son unos cuartiles o unos deciles y así sucesivamente. Tiene que ser solamente coherencia. Repito, ¿alguien tiene alguna duda, jóvenes? Listo, ya les mando esa imagen para que copien y nos vemos la próxima clase. El día de mañana ya comenzamos un tema nuevo de trigonometría que se llaman identidades trigonométricas, que es muy hermoso. Nos vemos. Ahí sí vamos a utilizar cuaderno. Por favor, mañana 0 ya no utilizamos papel milimetrado, cuadernito nada más, solo cuadernito. Listo, jóvenes, que estén muy bien, que tengan un excelente día. Ya les mando esta imagen. Nos vemos la próxima clase. Chao. Yo creo que ya mañana nos vemos presencial, ¿sí o no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, señora. Ya se les acaba la cuarentena permanente. Chao, jóvenes.